Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en una historia de fe y resistencia, la rebelión de los macabeos. Y no la veamos como algo, digamos, aislado, sino como parte de esa creencia, una creencia compartida, un solo Dios. Un Dios cuya santidad sin duda defenderíamos con la misma fuerza. Recordemos, Juan 10 nos habla del Mesías, ¿verdad? En el templo Él es la luz del mundo y esa imagen, esa menora que debía mantenerse encendida en la oscuridad. Uf, mucho que pensar. ¿Cómo esta rebelión nos enseña a mantener la llama de la fe viva, incluso en tiempos difíciles? Esa es una pregunta fundamental. La rebelión de los macabeos nos muestra el poder de la fe, como motor de resistencia ante la opresión. Para comprender, digamos, su magnitud, primero debemos viajar al contexto histórico. Judea, como en muchos momentos de su historia, se encontraba bajo el dominio de un imperio, en este caso el imperio seleucida. Ajá, un imperio que al principio no parecía tan amenazante, ¿no? La relación inicial entre los judíos y el rey seleucida Antíoco III era bastante cordial. Sí, al menos en la superficie. Antíoco, buscando la estabilidad en la región, otorgó a los judíos exenciones de impuestos e incluso apoyo para el Templo de Jerusalén. ¿Dónde empezaron a surgir los problemas? La helenización, es decir, la expansión de la cultura griega, jugó un papel crucial. Imagina un mundo donde la filosofía, el arte, la forma de vida griegas se vuelven irresistibles para muchos. En Judea, esto generó reacciones diversas. Algunos, los llamados filhelenos, la adoptaron con entusiasmo, viendo en ella un camino hacia la modernidad y el progreso. Claro, pero imagino que no todos estaban felices con esta influencia externa. Exacto. Un grupo conocido como los Hasidim, que significa los piadosos, se opusieron con vehemencia a la helenización. Ellos veían la cultura griega como una amenaza a la pureza de la fe y sus tradiciones. Esta polarización interna entre quienes abrazaban lo nuevo y quienes defendían lo tradicional debilitó la unidad de Judea. Me imagino que estas divisiones internas crearon el caldo de cultivo perfecto para las luchas de poder. Precisamente. Líderes pro-helenísticos como Jasón y Menelao, buscando el favor de Antíoco IV, ascendieron al poder en Jerusalén, prometieron tributos al imperio y promovieron la cultura griega dentro de la ciudad, generando un gran resentimiento entre los hasidim. Menelao, en particular, exacerbó las tensiones al aumentar los tributos a Antíoco IV, lo que desencadenó una revuelta entre los hasidim. Entiendo. Entonces ya había un clima de tensión y descontento. Y en ese momento crucial regresa Antíoco IV de su campaña en Egipto. Sí, y no precisamente de buen humor. Su campaña en Egipto había sido un fracaso, y al volver a casa descargó su furia sobre Jerusalén, culpando a los judíos por la inestabilidad en la región. Tomó la ciudad por la fuerza en el año 168 a.C. Impuso medidas que cambiaron el curso de la historia. Me imagino que no fueron medidas precisamente amables. ¿Qué hizo Antíoco IV para encender la mecha de la rebelión? Sus acciones fueron un ataque directo a la identidad judía. Restringió severamente las prácticas religiosas, prohibiendo la circuncisión, el Shabbat y el estudio de la Torá. Construyó una guarnición siria en Jerusalén. Y lo que más indignó al pueblo judío fue la profanación del templo, dedicándolo al dios griego Zeus. Eso debió ser devastador. El templo era el símbolo de su pacto con Dios. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante este ultraje? Imagínate la desesperación y la ira, la opresión religiosa, la carga económica de los tributos, la presencia militar extranjera. Todo esto creó una situación insostenible. Fue en ese momento de oscuridad, cuando la llama de la fe parecía a punto de extinguirse, que surgió un grupo de valientes dispuestos a luchar. Los macabeos. Los macabeos se les describe como guerreros implacables, casi legendarios. ¿Quiénes eran exactamente? Los macabeos eran una familia sacerdotal, liderada por Matatías, un hombre profundamente piadoso y defensor de la ley. Ante la opresión de Antíoco IV, Matatías decidió que la resistencia armada era la única opción para preservar la fe y la libertad de su pueblo. ¿Y por qué decidieron iniciar la rebelión en las zonas rurales de Judea? ¿No había sido más lógico concentrar sus fuerzas en Jerusalén, la capital? En las zonas rurales, la influencia helenística era menor y la población se mantenía más fiel. Además, el terreno accidentado les ofrecía ventajas tácticas frente al ejército seleucida, mucho más numeroso y mejor equipado. Es decir, que desde el principio los macabeos optaron por una estrategia de guerrilla, aprovechando su conocimiento del terreno y la velocidad de sus ataques. ¿Qué fue lo que detonó el inicio de la lucha armada? ¿Hubo algún evento específico? Sí, un incidente en Modin, la ciudad natal de Matatías. Los oficiales seleucidas llegaron a Modin para obligar a la población a realizar sacrificios paganos, un acto que violaba la ley judía. Matatías se negó rotundamente
Y cuando un judío colaboracionista se ofreció a realizar el sacrificio, Matatías, en un acto de fervor en defensa de la ley, lo mató junto al oficial Seleucida. Matatías, con ese gesto, no solo se rebelaba contra la autoridad seleucida, sino que también reafirmaba la primacía de la ley y la importancia de defender la fe incluso con la propia vida. Exacto. Ese acto en Modin fue la chispa que encendió la llama de la rebelión. Matatías, junto a sus hijos y un grupo de seguidores, se refugiaron en las montañas, comenzando una guerra de guerrillas contra las fuerzas seleucidas. Y así comienza la historia de los macabeos, una familia que se convirtió en símbolo de resistencia y fe. Pero la lucha apenas estaba comenzando, ¿verdad? ¿Qué desafíos enfrentaron los macabeos en los primeros años de la rebelión? La respuesta seleucida fue implacable. Enviaron tropas para aplastar la rebelión. Y en uno de los enfrentamientos, Matatías murió. Pero su legado de resistencia no murió con él. Su hijo Judas, conocido como Judas Macabeo, el martillo, asumió el liderazgo de la rebelión. Y bajo su mando, la lucha por la libertad de Judea adquirió una nueva dimensión. Judas Macabeo, el martillo, un apodo que ya nos da una idea de su carácter y su determinación. Judas Macabeo era, sí, un líder nato, un estratega brillante, que supo leer el campo de batalla y adaptar sus tácticas a la situación, ¿no? A diferencia de los ejércitos seleucidas acostumbrados a la guerra convencional. A pesar de la inferioridad numérica y de armamento, Judas Macabeo logró infligir derrotas significativas al ejército seleucida. Supo convertir las debilidades de sus fuerzas en fortalezas. Conocía a la perfección los caminos de Judea, las montañas, los desfiladeros, lugares que para los seleucidas eran desconocidos y peligrosos. Para los macabeos se convirtieron en aliados. Sus ataques relámpago, basados en la emboscada, y la retirada rápida, desmoralizaron a las tropas seleucidas, acostumbradas a la lucha frontal. La batalla de Beth-horon, en el año 166 a.Amenem, fue una victoria decisiva para los macabeos. Judas Macabeo, con una fuerza muy inferior en número, logró emboscar al ejército seleucida, liderado por Serón, infligiéndole una derrota humillante. Las crónicas de la época hablan de miles de bajas en el bando seleucida. Recursos limitados y un puñado de hombres valientes. Judas Macabeo logró poner en jaque a una potencia militar como el Imperio Seleucida. Pero, más allá de la estrategia militar, ¿qué otros factores contribuyeron al éxito de los macabeos en esos primeros años de la rebelión? La fe fue un factor crucial. Los macabeos no solo luchaban por la libertad de su tierra, sino por la defensa de su fe, de su identidad, de sus tradiciones. Esa convicción, esa certeza de estar luchando por una causa justa, les dio una fuerza moral inquebrantable. Además, con cada victoria, la rebelión ganaba en popularidad, atrayendo a más personas dispuestas a luchar por la libertad de Judea, la llama de la esperanza, que Antíoco Clatros había intentado apagar. Se reavivaba con cada victoria de los macabeos. Y mientras la rebelión cobraba fuerza en Judea, ¿qué estaba sucediendo en el Vinio Seleucida? ¿Cómo reaccionó Antíoco Crato ante estas derrotas inesperadas? Cegado por su ambición, no podía creer que un grupo de rebeldes estuviera desafiando su autoridad. Convencido de que se trataba de un problema menor, envió a su general Lisias para sofocar la rebelión. Lisias, al mando de un ejército mucho más numeroso y equipado que el de Judas Macabeo, subestimó la capacidad de los rebeldes y la determinación con la que luchaban. Y esa subestimación le costó caro a Ulises, ¿verdad? La batalla de Maos en el año 166, Analí marcó un punto de inflexión en la rebelión, ¿no es así? Exacto. La batalla de Memoso fue una obra maestra de estrategia militar por parte de Judas Macabeo. Conociendo el terreno a la perfección, preparó una emboscada al ejército de Lisias, que marchaba confiado hacia Jerusalén. El ataque sorpresa, la ferocidad de los guerreros macabeos y el pánico que se apoderó del ejército seleucida dieron la victoria a los rebeldes. Lisias, humillado y derrotado, tuvo que huir a Antioquía, dejando tras de sí un reguero de bajas y un botín de guerra que reforzó las filas de los macabeos. La victoria en Emaús debió ser un golpe moral tremendo para el imperio seleucida y un espaldarazo para la causa de los macabeos. ¿Qué sucedió después de esa batalla? ¿Continuaron los enfrentamientos? ¿O hubo algún intento de negociación por parte del imperio? La victoria en Emaús abrió el camino hacia Jerusalén. Judas Macabeo, al frente de su ejército victorioso, entró en la ciudad santa, expulsando a la guarnición siria y liberando al pueblo judío del yugo opresor. La alegría fue inmensa. La ciudad entera celebraba la victoria de los macabeos y la recuperación de su libertad. El siguiente paso, sin embargo, sería aún más significativo: la purificación del templo. Después de años de profanación, ¿cómo se llevó a cabo la purificación del templo? ¿Y qué significado tuvo? La purificación del templo fue un acto de renovación espiritual, de limpieza y de consagración. Se retiraron los altares paganos. Se limpió el altar principal. Se encendió de nuevo la menorá. Fue un momento de gran emotividad. La fe que había resistido a la persecución.
La purificación del templo marca un hito fundamental en la rebelión de los macabeos. Pero la lucha por la libertad de Judea no terminaría ahí, ¿verdad? ¿Qué nuevos desafíos enfrentarían los macabeos en su camino hacia la independencia? A pesar de la euforia por la liberación de Jerusalén y la purificación del templo, los macabeos sabían que la lucha no había terminado. El imperio seleucida, aunque debilitado, seguía siendo una amenaza. Lisias, sediento de venganza, preparaba una nueva ofensiva para recuperar el control de Judea. Y en el seno del propio pueblo judío surgieron divisiones entre quienes buscaban la paz a cualquier precio y quienes defendían la lucha hasta la independencia total. Lisias, tras humillante derrota en Emaús, regresó a Antioquía para reorganizar sus fuerzas y planear una nueva ofensiva contra los macabeos. Y supongo que esa nueva ofensiva no se hizo esperar. ¿Qué estrategia empleó Lisias para intentar recuperar el control de Judea? Lisias, consciente de la superioridad táctica de los macabeos en terrenos montañosos, optó por una estrategia diferente: invadir Judea con un ejército aún más numeroso, compuesto no solo por soldados sirios, sino también por mercenarios de otras regiones del imperio. Su objetivo era aplastar a los macabeos, con la fuerza bruta, sin darles oportunidad de utilizar sus tácticas de guerrilla. ¿Cómo reaccionaron los macabeos ante esta nueva amenaza? Judas Macabeo, siempre un paso por delante de sus enemigos, comprendió que no podía enfrentarse a un ejército tan numeroso en campo abierto. Decidió concentrar sus fuerzas en fortalezas estratégicas, como la fortaleza de Bet-Sur, situada en una posición elevada que dominaba una de las principales rutas de acceso a Jerusalén. Una decisión inteligente: utilizar la geografía a su favor para compensar la inferioridad numérica. ¿Y qué sucedió en Bet-Sur? ¿Lograron los macabeos resistir el asedio del ejército de Lisias? Fue una de las más sangrientas de la rebelión. El ejército de Lisias, con sus máquinas de asedio y su superioridad numérica, sometió la fortaleza a un asedio implacable. Los macabeos, sin embargo, resistieron con fiereza, defendiendo cada palmo de terreno, con la convicción de que estaban luchando por su libertad y por la supervivencia de su fe. ¿Hubo algún momento decisivo en esa batalla? ¿Algún hecho que inclinara la balanza hacia uno u otro bando? Sí, un hecho inesperado que cambió el curso de la batalla. Y, en cierto modo, el destino de la rebelión. En medio del asedio, llegó a Lisias la noticia de que Filipo, uno de los generales de Antíoco, se había sublevado en Antioquía, reclamando el trono para sí mismo. Lisias, temiendo perder el control del imperio, se vio obligado a negociar una tregua con los macabeos para poder regresar a Antioquía y sofocar la rebelión de Filipo. Un giro increíble. Las luchas internas en el imperio seleucida, en este caso la rebelión de Filipo, jugaron a favor de los macabeos, dándoles un respiro, el reconocimiento de la libertad de culto para los judíos, la retirada de las tropas sirias de Jerusalén y la restitución de los tesoros del templo, que habían sido saqueados por Antíoco IV. Una victoria que afianzaba el camino hacia la independencia, aunque aún quedaban muchas batallas por librar. ¿Qué sucedió tras la firma de la tregua? ¿Se consolidó la paz en Judea? ¿O se reavivaron los enfrentamientos? La tregua, aunque supuso un respiro para los macabeos, no trajo la paz definitiva a Judea. Lisias, tras sofocar la rebelión de Filipo en Antioquía, regresó a Judea para intentar recuperar el control de la región. Judas Macabeo, consciente de la importancia de la unidad, para alcanzar la victoria final, supo conciliar las diferentes posturas, buscando siempre el bien común y la defensa de la fe. Un líder excepcional, capaz de unir a su pueblo en torno a un objetivo común, a pesar de las dificultades. ¿Cuál fue el destino final de este héroe, que desafió a un imperio? Judas Macabeo, lamentablemente, no vivió para ver la independencia definitiva de Judea. En el año 160 C, murió en combate, luchando contra un nuevo ejército seleucida, liderado por Báculos. Su muerte fue un duro golpe para los macabeos, pero su legado de lucha, de fe inquebrantable, inspiró a sus hermanos Jonatán y Simón, quienes continuaron la lucha, hasta lograr la independencia total de Judea. La historia de Judas Macabeo, como vemos, es una historia de entrega, de sacrificio y de amor a su pueblo y a su fe. Una historia que nos recuerda que la lucha exige coraje, determinación y la convicción de que estamos defendiendo una causa justa. La rebelión de los macabeos, más allá de su importancia histórica, nos deja un legado de valores universales: la resistencia contra la tiranía, la importancia de la unidad frente a la adversidad y la fuerza de la fe como motor de cambio, valores que siguen vigentes en nuestros días, inspirando a quienes luchan por un mundo más justo. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de defender nuestras convicciones, de luchar por lo que creemos justo y de no renunciar a la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la historia de los macabeos. Hasta la próxima.